Más de 21 millones de venezolanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales en una semana, el próximo 28 de julio, en medio de una gran incertidumbre y bajo las promesas de Nicolás Maduro de reconocer esos resultados. Hay 10 candidatos presidenciales, pero solo 2 tienen la mayor fuerza en las últimas horas. Establecemos comunicación con Leocenis García, presidente del Movimiento Político Pro Ciudadanos, que fue bloqueado incluso por la autoridad electoral para participar en esta contienda electoral, aun cuando todo lo tenía en regla. Bienvenido, Leocenis. Hola Michael, un gran abrazo, un saludo a toda Colombia. Bueno, Leocenis García, en las últimas horas se ha conocido una nueva encuesta de ORC Consultores y la cual arrojó que el candidato opositor Edmundo González Urrutia, el ungido de María Corina Machado, quien también fue inhabilitada por el chavismo, pues tiene una intención de voto del 59,6% frente a un 12,5% de Nicolás Maduro. Es decir, hay una abismal diferencia de 47,1 puntos porcentuales entre ambos aspirantes. ¿Es así el panorama y el sentir de los venezolanos hoy? Pienso que los venezolanos estamos asistiendo el 28 de julio a una cita que el mundo tendrá que ver con mucha atención. Todas las encuestas serias del país, Consultores 21, Data Analysis, Datincore, Delfos, incluso More Consulting, que es una encuestadora que no publica informes de manera pública, que es una encuestadora muy respetada en Washington, una encuestadora venezolana. Todas ellas indican que la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia es la candidatura con una clara ventaja para ganar las elecciones del 28 de julio. Yo no veo ningún escenario hoy, ningún escenario, salvo que aquí haya un cataclismo, aparezcan volcanes en Caracas, para que el gobierno pueda ganar la elección. El gobierno no va a ganar la elección. Hay una voluntad mayoritaria de cambio, que es una respuesta a todo lo que el gobierno ha venido haciendo, no solo en los últimos años, sino para una elección que llega en unas condiciones muy maduras de la oposición democrática venezolana, pero es una elección que sin duda es muy precaria, por todas las inhabilitaciones políticas que sufrieron candidatos que ustedes conocen mejor que yo, el tema de inhabilitaciones de partidos políticos como el caso nuestro, Pro Ciudadanos. Es decir, el país va a salir masivamente a votar, más del 60% del país va a salir. Y va a salir no gracias a las ventajas o a las bondades electorales, sino a pesar de que no las haya. Porque la gente quiere paz. Curiosamente, en los últimos días, Michael, quien ha estado hablando de violencia en Venezuela es el gobierno. Es decir, un gobierno que se atreve a decir casi que la oposición va a ser un fraude masivo. Una cosa realmente no solo ridícula, sino de una falta de madurez democrática y de compromiso con la Constitución del 99, que ellos tuvieron a bien llamar Constitución Bolivariana, y a la cual juraron respetar. Y a la hora tienen que someterse a esa Constitución. Sí, usted venía desde hace varias semanas siendo muy precavido frente al acontecer de estas aceleradas elecciones presidenciales, y a una semana, ¿por qué decide invitar a votar por Edmundo González Urrutia? Porque yo he sido una de las víctimas más emblemáticas en Venezuela de estos 25 años del chavismo. Yo he sido, como tú sabes, expropiado de mi grupo editorial. Yo no puedo tener cuentas bancarias venezolanas. Mi casa, la casa de mis hijas fue expropiada y vive el confesor del señor presidente de la República, el sacerdote Numa Molina. Yo no tengo pasaporte venezolano porque el gobierno me lo niega. Yo no puedo salir por los aeropuertos. Yo he dado toda una lucha. He sido inhabilitado, después me habilitaron en enero y después me cancelaron el partido. Luego he aguantado durante meses, en los últimos meses, en silencio, los ataques reiterados desde Venezolana de Televisión, de uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno. Y yo, que he luchado tantos años, no podía quedarme en este momento como un espectador. Y menos cuando, si algo me ha caracterizado a mí, es actuar en base a lo que predico. Yo vivo como lo predico, ¿me entiendes? Porque tengo ideología, tengo principios. La gente está muy de moda en la política venezolana, Michael,
que tú escuchas a gente decir que son un desastre, partiduchos pequeños que han aparecido en la política venezolana, que dicen ser de oposición, pero que no son nada, que dicen que ellos no tienen ideología, entonces que ellos defienden agendas, defienden la agenda no sé qué, la agenda de colores, que en el fondo es una manera de decir que no tiene principio, porque si una persona no tiene ideología, no sabe qué es la socialdemocracia, qué es el liberalismo, tú no lo puedes, no sabes el marco referencial. Entonces son unos corrompidos de la política. En el caso mío, yo durante años me he mantenido, no sé si perdimos, me he mantenido durante años al margen de ese discurso de la violencia, de querer sacar al chavismo por la fuerza, porque yo no creo en eso. Y eso me mantuvo alejado de muchas figuras de la oposición, incluyendo de la doctora María Corina, que reiteradamente pide el tema de la justicia. Y yo creo que la justicia a veces tiene que ser todas las transiciones democráticas sacrificadas en aras de que las transiciones sean en paz. Claro. No se te olvide que en Chile, cuando ganó el presidente Patricio Aylwin, el presidente Augusto Pinochet siguió en el ejército, sí. Comandando a la Fuerza Armada. Entonces decidí apoyar a Edmundo González Urrutia porque este señor de 74 años es una persona bien ponderada, es una persona que ha hablado de diálogo, de reconciliación, de paz, y pienso que ese es el discurso y el político que necesita el país, el político de transición para llevarnos de esta situación que vive Venezuela, que sin duda no es una situación democrática, a una situación de normalización democrática. Claro. Leocenis. Por primera vez la oposición, sí. Sí, Nicolás Maduro y el chavismo, que lleva 25 años en el poder, ¿siente miedo de perder en una semana ese poder? Pienso que el gobierno, por las declaraciones que veo del presidente Maduro y veo de algunos de sus principales asesores, el psiquiatra Rodríguez y todo esto, hay la intención de caer en una, por cierto, a propósito que el doctor Jorge Rodríguez es psiquiatra, en la negación de la realidad. Es un tema psicológico, ¿no? De no aceptar la realidad, huir de ella. Entonces, ¿de dónde van a sacar aquí que va a sacar? ¿Quién va a votar por el chavismo? ¿En qué cuesta lo dice? ¿Dónde están los indicadores que pueden decir que ese enorme río humano de personas que están saliendo a las calles en manifestación en la oposición el día 28 entonces se van a quedar en sus casas? No hay una manera, y hay un amigo mío que dice que lo que no es lógico no es verdad, lo que no es lógico no es verdad. Entonces no hay ninguna premisa lógica que permita decir que el chavismo tiene una sola posibilidad de ganar el 28, no tiene ninguna posibilidad, y pienso que ellos están intentando construir una narrativa que les permita presentar por televisión lo que las mesas electorales no podrán corroborar. Sí. Entonces, pienso que la oposición en estos días, sobre todo sus voceros, tienen que ser muy prudentes y tienen que ser muy ponderados y enviar un mensaje al chavismo que está en la administración pública, para que tengan seguridad de que nadie aquí va a ser perseguido, y también a la Fuerza Armada Nacional, que ha sido muy desprestigiada y muy atacada en los últimos años, pero yo no recuerdo hasta ahora, a veces se dice muy ligeramente que la Fuerza Armada Nacional es cómplice del gobierno, pero yo no recuerdo hasta ahora que la Fuerza Armada Nacional haya acompañado al gobierno en ningún fraude electoral. Yo no recuerdo en Venezuela. En la reforma constitucional, perdóname que precise, la reforma constitucional, la oposición ganó y la Fuerza Armada Nacional lo respaldó. Cuando otro evento electoral, que fue el de 2015 en la Asamblea Nacional, la oposición ganó y la Fuerza Armada Nacional. Yo no tengo dudas de que la Fuerza Armada Nacional está con lo que debe estar, que es con la Constitución y la ley, y harán respetar la ley y la Constitución. En dos eventos públicos de campaña, esta semana el presidente y candidato Nicolás Maduro lanzó una dura advertencia a los venezolanos, un escenario caótico para un país que lo que quiere es paz y oportunidades de trabajo y estudio. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Mientras más contundente sea la victoria, más garantía de paz vamos a tener.
mientras más contundentes sean los votos, más garantía de futuro le vamos a garantizar a estas niñas, a estos niños. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Las fuertes declaraciones de Nicolás Maduro, un baño de sangre, una guerra civil fratricida. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del candidato y presidente que lleva desde el año 2013? Bueno, el presidente Maduro no entiendo qué tiene en la cabeza, porque yo te voy a explicar dos argumentos de por qué él no va a ganar. Y te voy a explicar cómo es el proceso electoral que no se corresponde con lo que él está diciendo. Número uno, el gobierno intentó dividir a la oposición y puso varios candidatos, todos candidatos afines. Sacó de la carrera a dos candidatos, a María Corina Machado y a Leocerin García. A las dos personas que no podía controlar, lo sacó. Y después dejó a todos estos señores, Carri, Bertucci, toda esta fauna política que no son opositores, son financiados por el gobierno para que sirvan de divisores del voto. Bueno, no levantaron en las encuestas. Cuando a mí me sacaron de la carrera, yo tenía 15 puntos en la encuesta de Data Análisis. Bueno, todos estos candidatos, llamados alacrán, entre todos no llegan hoy día a 3-4 puntos de las encuestas. Entonces no les sirvió. Y tú has visto que en las últimas semanas, por ejemplo, la candidata, la alcaldesa Zulme del partido Cambiemos, que es otro partido financiado por el gobierno, que dice ser de oposición, se pasó al chavismo, y así varios Prosperi, y así varios candidatos, personas que decían ser de oposición, se pasaron como una manera de enviarle un mensaje al propio chavismo, dándoles ánimo, diciéndole, mira, hay gente de la oposición que sigue a Maduro. Esa es una muestra de la tragedia del gobierno. La segunda muestra de la tragedia del gobierno es el llamado 1x10, para los que nos están viendo en Colombia. ¿Qué es el 1x10? Es que la gente que está en la administración pública los obliga a entregar unas listas con nombre y apellido de las personas que van a votar, y esas personas van a votar por el PSUV. Bueno, eso es un chiste en Venezuela. Hay familiares, hasta familiares de uno, que colaboran con familiares que están en la administración pública y les dan el nombre, le dicen sí, que van a votar. Y el PSUV está contando con unas listas que sí, que la gente va a ir a votar, pero que están cumpliendo para ayudar a sus amigos que están en la administración pública dando sus datos, pero el día que vayan a votar lo van a hacer por la oposición. Y número 3, en Venezuela efectivamente hay un sistema automatizado, y al final de la tarde la máquina, que es donde tú votas, vota un chorizo, una suerte de lista que dice en esta máquina votaron, por ejemplo, 300 personas, 220 votaron por tal persona y 80 votaron por tal persona. Esa acta que vota la máquina, tú la cotejas con lo que están en las cajas electorales, y luego firma un acta, lo firma el representante del gobierno y la oposición. ¿Qué te quiero decir, Michael? Sí. Que es que a las 7, 8 de la noche, 6 de la tarde, todo el mundo va a saber, antes que el Consejo Nacional Electoral diga la cifra, qué es lo que va a pasar en Venezuela. Además, esas actas se les pueden tomar fotos. Y hay un total de 2.500 centros electorales en todo el país, que son los centros electorales más importantes del país, que marcan la tendencia electoral. Y habrá fotos de todas esas actas. Entonces, ¿de dónde saca el presidente Maduro que aquí puede haber una guerra? Aquí va a haber una guerra si él no se somete a la voluntad del país. Y él tiene que decidir cómo, aquí no pasa nada. El chavismo tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, hay que negociar mucho. Una vez que el pueblo de Venezuela se exprese como se va a expresar mayoritariamente por la candidatura de Mundo González, bueno, empezará un proceso donde el Consejo Nacional Electoral tendrá que proclamarlo, y tendrá que haber una comisión del gobierno y una comisión del nuevo gobierno electo que vayan negociando los términos en que va a ser la transición que empieza en enero, que es un cambio de gobierno a otro, que habrá mucho que negociar.
y donde la oposición tendrá mucho que ceder, habida cuenta de que el gobierno maneja el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Contraloría, la Defensoría, las policías, etcétera. Habrá mucho que negociar de bando y bando, pero eso depende mucho de la madurez democrática. Por eso, a mí me parece muy importante el discurso de gente como Edmundo González, que es el candidato de la plataforma, de gente como Henry Ramos, Ayú, como Manuel Rosales, como el propio Omar Barbosa, que es el jefe de la plataforma unitaria, que son gente muy ponderada, gente de diálogo, de negociación, porque la política es eso, la política es diálogo, negociación, Claro. para que la violencia no sustituya la palabra y la negociación, Sí. que es lo que tiene que privar en la política. Leocenis García, presidente de ProCiudadanos, la presidencia del Grupo Popular Europeo, el PPE, acordó enviar en las últimas horas una delegación de acompañamiento electoral a las elecciones allí presidenciales en respuesta a una invitación de la líder de la oposición, también de esa mesa especial, de María Corina Machado y del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia. Pues hay muchas dudas porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no le permitió a muchas organizaciones internacionales que participen como veedores electorales. Entonces, ahí también genera preocupación. Bueno, también he sabido anoche, por ejemplo, te lo puedo decir de manera sin revelar nombres, pero sé que varias personalidades muy serias, algunos son amigos míos, que siguen el tema Venezuela desde Estados Unidos, que son estadounidenses, que pertenecen a ONGs, que son bastante independientes, han sido invitados. Entonces, yo pienso que no estamos teniendo una observación óptima, pero a mí me contenta que hay, y que pues, he sabido ayer que se ha girado una invitación a varios personalidades en Estados Unidos, independientes, para que vengan, y también está el Centro Carter, desde hace algunos días, que está como una delegación pequeña de apenas 6 personas, pero que todo esto es importante para que los venezolanos sepamos que los ojos del mundo van a estar mirando el proceso de manera muy cercana. En ninguna elección en los últimos años donde la participación ha sido superior al 55%, el chavismo gana, porque el chavismo lo que le ha servido todos los años, y eso es lo que ha ido fomentando, es la abstención. De manera que por eso te digo que yo descarto de alguna manera, nosotros vamos a ver grandes colas, vamos a ver una fiesta democrática a los venezolanos de manera pacífica, votando, y yo creo que el gobierno tiene que dar un talante democrático, tiene que comprometerse y seguir el legado de Chávez. Yo quisiera recordar al presidente Maduro, que el presidente Hugo Chávez lo llamó la doctora Tibisay Lucena cuando la reforma constitucional que el presidente Maduro Chávez intentó y que el pueblo le negó, y le dijo, lo contó la propia Tibisay Lucena, que era rectora del CNI, y el propio Chávez la llamó antes de dar los resultados. Y le dijo, presidente, perdió la reforma. Chávez le dijo, anúncielo de inmediato. Eso es una cosa, claro. Ese es el ejemplo que tiene que seguir el presidente Maduro y el gobierno nacional y la Fuerza Armada Nacional. Pero ¿qué quieren pasa? honrar al líder de ese proceso. Pero ¿qué pasa si Nicolás Maduro es de nuevo presidente de Venezuela? Yo no veo eso. Yo no soy una persona en Venezuela conocido como extremista, ni por estiridencia, ni yo no, tú lo sabes, yo no apoyé a Guaidó, ni apoyé nada de esa locura, ni la violencia, ni la salida. Yo no creo en eso. Y yo viajé a Washington y fui recibido en la Casa Blanca durante la administración del presidente Trump en el Departamento de Estado en un momento bien difícil. Era Guaidó el líder de Venezuela, y yo estaba diciendo que esas cosas tal como iban no iban a resultar. De manera que yo no me caracterizo por ser un optimista fanático, y yo te puedo decir, porque conozco bien este país, porque estoy en los sectores populares, que Maduro no tiene ninguna posibilidad de ganar esa elección. No la tiene, y nadie le va a creer. Pero si el gobierno se atreviera a decir que el gobierno ganó, el problema no es ni siquiera que nosotros en la oposición no creamos los resultados, que además la oposición tiene como saber si los resultados que dice el CNE se corresponden con la realidad, porque van a tener las actas. Claro. Y hay testigos. De hecho, nosotros mismos, los ProCiudadanos, estamos sirviendo
como testigos en Caracas, en la plataforma de Primero Justicia y en varios estados del país, en otros partidos como Encuentro Ciudadano, en La Esparta, para velar el tema del voto y la voluntad popular. De manera que si el gobierno se atreviera a decir que ganó, su mayor tragedia, como te repito, no es la oposición, sino que sus propios partidarios no le creerían al presidente Maduro que ganó la elección. Claro. Bueno, Leocenis García, presidente de ProCiudadanos y quien ha decidido en las últimas horas darle el espaldarazo a Edmundo González en esta rapidísima contienda electoral, pues esperemos que, como usted lo dice, sea una fiesta democrática para los millones de venezolanos que anhelan un cambio estructural en su país. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Gracias, Michael. Un abrazo.